Hola, ¿qué tal? Soy la periodista Rocío Galván y esto es Diálogos desde la Frontera, un programa que se edita y produce desde la ciudad de Tijuana, Baja California, en las instalaciones del Colegio de la Frontera Norte. Y como hoy no es la excepción de presentarle trabajos académicos importantes, dialogaremos con tres personajes que son parte de esto que se llama Descifrar la violencia del México contemporáneo. En breve, regreso con ellos. Bien, pues hoy en Diálogos desde la Frontera nos acompañan, aquí en el estudio, es un programa híbrido, aquí en el estudio nos acompaña la doctora María Artemisa López León. Ella es doctora en Ciencias Sociales en el área de Estudios Rurales por el Colegio de Michoacán. Su tesis fue Democracia y Cultura Política en la Huasteca Sur, la capacidad transformadora de los movimientos sociales en el año 2005. Ella tiene una maestría en Ciencias Sociales en el área de Estudios Rurales, también por el Colegio de Michoacán, y sus líneas de investigación son acción colectiva, participación sociopolítica y políticas públicas, que en los últimos años la ha vinculado a este tema, a la reflexión sobre la narcoviolencia. Nos acompaña desde Acapulco, Guerrero, la doctora Evelyn Mejía Carrasco. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales con orientación en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus temas: violencias y subjetividades, pueblos indígenas, etnicidad y relaciones interétnicas, sociología política, ecología política y metodologías de la investigación cualitativa, investigación aplicada. Nos acompaña desde la Ciudad de México el doctor Nelson Arteaga Botello. Él es doctor en Sociología por la Universidad de Alicante, es maestro en Sociología por la Universidad Iberoamericana y es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma del Estado de México. Fue investigador del Colegio Mexiquense y también de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Sean bienvenidos todos. Y bueno, este libro que prácticamente acaba de salir a circulación, Descifrar la violencia del México contemporáneo, recorridos y apreciaciones metodológicas, en donde participan los tres. Me gustaría muchísimo escuchar a la doctora Artemisa, quien de alguna manera invitó a los coordinadores de este material, que en el momento que vivimos, y bueno, yo creo que en cualquier momento es muy valioso. Bienvenida, doctora. ¿Y cómo fue que surge todo esto? Este libro es una experiencia muy interesante. En lo personal me gustó mucho ser parte. Es un libro que surgió de una convocatoria que hacen el doctor Nelson Arteaga Botello y la doctora Evelyn Mejía Carrasco. Nos convocaron a varios investigadores que estamos en el centro, en el interior del país más bien, nos convocan a poder platicar e intercambiar nuestra experiencia en términos metodológicos a quienes hemos estado de una u otra manera trabajando cuestiones de violencia. Así surge este libro con este coloquio y de ahí surge esto, ¿no? De las experiencias que se fueron recabando, y pues para mí fue una oportunidad importante porque no había reflexionado sobre realmente cómo le hemos hecho para ir trabajando este tema, sobre todo quienes vivimos en regiones violentas, como es aquí en la frontera. Ahorita se generaliza en México, pero en la frontera llevamos años así, y es hacer investigación para ir respondiendo a nuestra propia realidad, ¿no? Gracias, doctora. Doctora Evelyn, en ese sentido es encontrar, dicen, una aguja en un pajar, es esta metodología, es esta manera, lo que ustedes logran en este libro, el punto de partida para encontrar una solución a la violencia. Pues bueno, no sé si sea el punto de partida, más bien creo que quienes escriben en este libro ya llevan un camino recorrido. Y ese era uno de los principales intereses que teníamos, ¿no? Cómo por una necesidad sentida de cada una y cada uno de los investigadores que contribuyen en esta obra, se han hecho preguntas y han transitado por diversos momentos en sus investigaciones que finalmente hoy podríamos asumir que
ya cuentan con, bueno, no podríamos asumir, más bien ya cuentan con ciertos aprendizajes que podrían ser el punto de partida para otras personas, por ejemplo, estudiantes o quizás tomadores de decisiones o algunas organizaciones porque, de la sociedad civil y demás, porque sí, ya hay un acervo de conocimiento acumulado que para unos es puerta de llegada, para otros de partida, pero al final la idea era contribuir a los debates públicos y las discusiones y a la formación de estudiantes y de nuevos pues estudiosos de estos fenómenos, ¿no? Entonces, pues más bien creo que la obra compendia estos aprendizajes y espera más bien contribuir a los debates que tenemos sobre las distintas formas de las violencias que vivimos en México. Y en ese sentido, doctor Nelson, ¿cuál sería su valoración, su apreciación en esta metodología usada y sobre todo que cada uno de ustedes, como bien anotan, tienen ya un camino recorrido en el tema y cada uno aportó desde una diferente expectativa a este compendio, a este libro? ¿Cuál sería en ese sentido su apreciación, doctor? Pues efectivamente, como ya señalaron, me parece que una de las contribuciones más importantes de este texto es que recoge la experiencia en trabajo sobre la violencia de distintas investigadoras y distintos investigadores. Cada uno desde una aproximación analítica o teórica particular, pero también, y eso me parece que es la contribución, una de las contribuciones centrales del texto, es mostrar cómo cada uno de ellos y ellas han desarrollado metodologías particulares para acercarse desde sus distintos posicionamientos analíticos a la realidad de la violencia. Considero que el texto, ¿no? Logra en gran parte el de tener distintas formas a través de las cuales hemos aprendido en el transcurso de los años a aproximarnos a la violencia, es decir, tener herramientas muy concretas y esa es la parte central del texto y por eso uno de los componentes de su título se refiere específicamente a la parte metodológica, a cómo aproximarse a ella. Uno de los grandes retos que hay, no solamente para los estudiantes, para los investigadores, estudiantes de posgrado, investigadores formados, sino para los tomadores de decisiones, es cómo acercarse a la violencia. Regularmente lo que se tiene es una apreciación sobre ella e inmediatamente una serie de explicaciones sobre sus causas, sus orígenes o sus posibles salidas. Y lo que este libro aporta es, bueno, entre esa percepción y, digamos, la realidad, entrecomillado, lo que regularmente hace falta es esos instrumentos, ¿no? Lo que en otras áreas serían esos microscopios, esos mecanismos de medición, esas formas en las cuales uno disecciona la violencia, lo que este trabajo trata de aportar, ese trabajo colectivo. Así que quien se aproxima al texto, quien lo lea, va a tener ahora sí que un horizonte muy amplio de aproximaciones, un horizonte muy amplio de coordenadas sobre las cuales se puede recoger y trabajar el tema de la violencia. Y eso es fundamental para los tomadores de decisiones porque de alguna manera pueden traducir lo que también están enfrentando en su ejercicio público, tanto de organizaciones de la sociedad civil como gubernamentales, para tratar de encontrar algunas salidas a la violencia. Muy bien, pues voy a hacer una pausa y regresamos con la segunda parte de este programa, ¿verdad? Con este material muy valioso, Descifrar las violencias del México contemporáneo. Volvemos después de esto.
Bueno, y retomando esta conversación, estamos hablando de la geografía de este México. Hace rato decía la doctora Artemisa, la violencia que siempre se ha vivido en la frontera. Y nos vamos a Guerrero y podemos decir la violencia que siempre se ha vivido en Guerrero, donde está la doctora, y nos vamos a la Ciudad de México y también, ¿no? La violencia, digo, por la geografía donde se encuentran ustedes. Sin embargo, esto es nuevo, es una metodología, es un tocar fondo, ¿verdad? Desde este contenido social, hace rato lo decía el doctor Nelson, ¿verdad? Que la situación como si fuera la violencia algo ajeno o estuviera en un lado los delincuentes o la violencia y en otro lado la sociedad cuando ha formado parte entonces en ese sentido me gustaría su interpretación. No sé si empezamos aquí en el estudio o nos vamos hasta la Ciudad de México o a Acapulco Guerrero. Pues si quieres, más bien, más que siempre ha estado, yo creo que una de las riquezas que se puede apreciar en el libro es que es distinto. Y otra de las riquezas es el tipo de grupos en los que se enfoca este tema de la violencia, porque no es lo mismo lo que trabajo yo, por ejemplo, en ese capítulo, que es la experiencia que hemos tenido desde el COLEF, desde la frontera y particularmente mi propia experiencia desde Tamaulipas analizando la violencia ligada al narcotráfico, al crimen organizado, que la violencia cuando hablas de trata de personas, ¿no? Que es uno de los capítulos del libro. Entonces, creo que la riqueza es esa, que al haber hecho tanto el doctor Nelson como la doctora Evelyn esta convocatoria a diversos investigadores de varios lugares del país, lo que podemos es ver esas especificidades y sobre todo reflexionar metodológicamente. Parece sencillo, pero si algo le cuesta a los estudiantes es poder pasar de la metodología o la estrategia metodológica que tienen en un proyecto de investigación a poder irse a campo, a tener esas herramientas, a tener esos tips, esas estrategias que van cambiando con el tema, con las personas que convivimos, con el mismo lugar de estudio. Yo creo que esa es una de las grandes riquezas que yo apreciaría como colaboradora de este libro, de lo que planteaban Nelson y Evelyn al inicio para poder convocarnos. No sé, ya ellos te dirán si iba por ahí la idea o más bien así la interpretamos algunos. Y incluso ahorita que hablaba de la violencia del narco, también en el libro hay un capítulo de la violencia contra los indígenas, contra las etnias. En fin, doctores, escuchamos su punto. Adelante, doctora Evelyn. Pues, como bien ya comentan, una de las intenciones era justo recuperar esta riqueza, ¿no? Del conocimiento sobre la violencia en las distintas regiones del país. Y esto es importante porque la configuración histórica de cada una de estas regiones aporta elementos para significar las violencias actuales. Y no solo eso, por ejemplo, en el estado de Guerrero tenemos violencias superpuestas, concatenadas, ¿no? Y también, por ejemplo, ustedes ya saben, en este estado, las violencias de las décadas de los años 70 han dejado heridas abiertas, la del terrorismo de Estado, guerra sucia, como cada quien asuma llamar para nombrarlo, ha dejado heridas abiertas que hoy también son motivo de lucha en este estado, ¿no? Y que se superponen o se concatenan con las violencias actuales, con las violencias del crimen organizado, de las autodefensas y de un conjunto de actores que están asociados a las violencias y también a las resistencias a estas violencias, pero que varían en función de las distintas regiones, como bien mencionas, en Veracruz, este capítulo sobre las violencias en contra de las mujeres, ¿no? Indígenas y demás, y en Oaxaca. Entonces, bueno, creo que es importante recuperar la historicidad de las violencias y también que nos permita, pues, mirar cuáles son sus nuevos rostros, ¿no? Cuáles han sido sus transformaciones. Doctor, lo escuchamos. Pues efectivamente, como bien señalaba Artemisa, ¿no? Su trabajo hace una recuperación de toda una tradición que se viene desarrollando en el COLEF de hace años. Y Evelyn también pues recoge todo lo que se ha venido haciendo en el espacio del sur de
del país, en la Universidad Autónoma de Guerrero, con el lanzamiento, por ejemplo, de una maestría en estudios de la violencia, recientemente la aprobación de un doctorado, y acá en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en donde yo me encuentro adscrito, pues también hay también, digamos, una historia en el esfuerzo por tratar de entender estas violencias. Y esta cristalización en este volumen resulta particularmente interesante, sobre todo por algunas cosas. Por ejemplo, cuando mandamos el libro a dictaminar, ¿no? por pares ciegos, una de las recomendaciones que nos hacían los dictaminadores y que intentamos traducir en el título del libro era que le pusiéramos algo así como la cocina del análisis sobre la violencia, o el taller sobre, es decir, que utilizáramos algún tipo de palabra que permitiera de alguna manera al posible lector interesarse, porque lo que íbamos a mostrar era cómo se hacían las cosas en términos de los análisis de la violencia. Espero que lo hayamos logrado en el título, ¿no? Al tratar de transmitir esta idea que para los dictaminadores fue como muy, digamos, evidente, y nos insistieron mucho en sus dictámenes que pudiéramos resaltar esta particularidad, es decir, cómo los años de experiencia, en algunos más, en otros menos, pero al final de cuentas, experiencia, puede ser transmitida en un volumen para que no solamente pueda ser replicada, sino discutida y ampliada por otros investigadores y por otros estudiosos de las ciencias sociales, y en particular de la violencia, que permita ir fortaleciendo algo que en lo particular considero que ya es una tradición consolidada de estudios de la violencia, pero que también, y esa era la intención del libro, que en este texto fueran más explícitos los retos, que en este texto fueran más explícito también la crítica a las formas tradicionales de comprensión de la violencia en el país, y dar un paso adelante en una especie de construcción de línea de frontera sobre cómo abordar la violencia. No solamente por el trabajo que realiza Artemisa en el caso del crimen organizado y el narcotráfico en Tamaulipas, que además es un texto que hace una reconstrucción de cómo se han hecho estos análisis y hacia dónde ir a futuro, no solo por el trabajo que hace Nora Constanza Niño, que es fundamental para poder ir viendo cómo se puede trabajar la violencia, es decir, cómo se puede entender la violencia en un campo muy complicado, que es el de niñas, niños y jóvenes, ¿no? Y por supuesto, los trabajos de etnografía patchwork en la trata de mujeres, o cómo entender en las comunidades, cómo se vinculan, esto que comentábamos en la primera parte de la entrevista, estas delgadas líneas entre crimen organizado, actores políticos y actores sociales, o cómo se generan los campos de violencia física regional en Veracruz, o como tú ya lo mencionabas, en términos de la violencia hacia grupos indígenas, o los mecanismos de triangulación metodológica para los estudios de la violencia en el sur, y los esfuerzos por construir observatorios y hemerotecas digitales para que los investigadores tengan acceso a información en el trabajo de la violencia. Doctores, voy a hacer una pausa. Regresamos con la tercera y última parte de este programa. Bien, pues vamos la verdad lo lamento porque hay muchas cosas todavía que preguntar. Bueno, la palabra, el verbo descifrar,
es un verbo muy fuerte, o sea, cuando tú descifras un enigma, entonces hace rato que hablaba el doctor del título del libro y lo que pensaron, dije, bueno, pues que descifrar la violencia incluye muchísimas cosas, y bueno, cuando uno ve la bibliografía que ustedes analizaron para realizar todas estas partes de este libro, tan solo los temas, ¿no? Organización policial, debilidad institucional, balance de las policías estatales, o sea, temas que son recurrentes y que siempre decimos, es que la culpa la tienen los policías, es que hay corrupción en la policía y todo esto, pero descifrar, en fin, escucho sus comentarios. Pues yo creo que ahí más bien es lo que nos comentaba Nelson, ¿no? O sea, ¿qué título darle para un ejercicio que implicó, al menos desde mi punto de vista, una autorreflexión muy fuerte? Una cosa es que vayas sorteando dificultades y medio vas sacando adelante los temas de investigación y los compromisos que vamos haciendo y cómo los vamos resolviendo al momento, pero la otra es sentarnos a tratar de ponerle nombre e ir descifrando y reconstruyendo lo que hicimos. Eso es muy distinto y creo yo que sí se logra lo que ellos querían y lo que les decían los dictaminadores, de tener como este panorama de poder dar algunos consejos, pues no sé si consejos sea la palabra o tips para quienes emprenden este camino, porque no sé, el doctor Nelson en eso y Evelyn tienen mucho más experiencia que yo, pero me parece que todavía nos queda un buen rato de tener que estar tratando de entender esta realidad impregnada de violencia de un tipo o de otro en la que estamos viviendo en México, ¿no? ¿Pero la descifraste la violencia? No, no puedes descifrarla, descifro la manera en que traté de abordarlo, es lo único que puedo aspirar, ¿no? A tratar de entender y de transmitir, sobre todo, cómo transmitir a otras personas, cómo le haces en el momento para resolver cosas, ¿no? En el caso de ustedes, doctores, ¿descifraron la violencia? Doctora Evelyn, doctor Nelson. Me parece que, digamos, el esfuerzo es cómo descifrar la violencia. Me parece que cada una de las aportaciones del libro logra encontrar cómo descifrar a partir de ciertas aproximaciones metodológicas posibles estructuras de sentido, algunas estructuras de carácter causal, digamos, la palabra no me gusta mucho, pero un poco para dar cuenta de que estamos encontrando ahí algunas condiciones que favorecen las condiciones para la emergencia de la violencia y también, digamos, se logran encontrar algunos algunas piezas de rompecabezas para entender cómo la sociedad mexicana está tratando busca constantemente tratar de entender lo que está sucediendo y generar acciones particulares para salir de la violencia. Creo que ahí hay, digamos, otra de las aportaciones del libro está muy centrada en que sí hay capacidades para descifrar la violencia desde las ciencias sociales en México, desde diferentes disciplinas, desde diferentes tradiciones institucionales como la Universidad Autónoma de Guerrero, como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, de México, pero también desde el Colegio de Sonora, desde la Universidad Veracruzana, es decir, cada una de estas instituciones, incluso tenemos por ahí el texto de Trevor Stack que nos acompañó desde Inglaterra, ¿no? Pero que ha hecho un trabajo durante muchos años en el contexto mexicano. Él de hecho tiene estudios de posgrado en el Colegio de Michoacán, lo cual nos habla de que también para muchos investigadores que están fuera del país, digamos, están muy interesados en entender estas dinámicas. De tal suerte que tenemos pues un abanico insisto, de herencias y tradiciones institucionales que se ven trabajadas en el texto, que se ven reflejadas en el texto y que permiten llegar pues así a descifrar la violencia. Ahora, ¿cuál es el siguiente reto? Que es un poco lo que he visto pues comentando
en esta interesantísima charla, y eso cómo nos ayuda a salir de la violencia. Bueno, ahí creo que hace falta un esfuerzo que debe de ser también de parte de las autoridades para poder acercarse a estos textos que se están construyendo en la Academia Mexicana, por ejemplo, desde el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social del CIESAS, donde también tenemos la aportación de Natalia de Marinis, ¿no? O incluso desde, digamos, otros espacios. Me parece que también aquí es necesario un esfuerzo por parte de las autoridades para poder traducir y para poder descifrar lo que desde la academia estamos tratando de mostrar como evidencias para salir de la violencia. Doctora Evelyn Mejía Carrasco, ¿cuál sería su conclusión en ese sentido? Realmente creo que quienes nos interesamos por el estudio de las violencias, y creo que es algo que se refleja en el texto, en cada una de las contribuciones, pues nos confronta y nos cuestiona a distintos niveles, no solo intelectuales o a nivel teórico-metodológico, sino ya bien, como bien comentaba Artemisa, mueve mucho incluso a nivel personal. Los valores morales y normativos también a través de los cuales nosotros nos acercamos a estos temas, ¿no? Entonces, creo que justamente la idea de descifrar o esta palabra, pues, justamente aspira a dar esta imagen, ¿no? De que las violencias no responden a, o necesariamente a, discursos ya elaborados, ¿no? Nosotros tenemos que buscar caminos para poder explorar, analizar y comprender cuáles son sus elementos más significativos, ¿no? Y pues creo que básicamente es eso, ¿no? Más bien es una invitación a que el texto es una invitación a que tengamos apertura a explorar estos temas y a partir de ello poder plantear posibles caminos o posibles soluciones a estas problemáticas, ¿no? A partir del análisis de las violencias. Pues muchísimas gracias por esta muy breve e ilustrativa conversación. El material está, ¿dónde lo pueden consultar? Descifrar la violencia del México contemporáneo, recorridos y apreciaciones metodológicas. ¿Esta versión digital? Está en versión digital y en impreso publicado por la Universidad Autónoma de Guerrero. Que pues ahorita por lo de Otis a lo mejor se ha tardado un poco la distribución, pero es un material muy valioso, digno de consultarse. Sí, lo pueden checar en consultado, por lo menos ahorita ya lo subió Nelson Arteaga a sus redes sociales, ahí está libre para que lo puedan ir checando mientras resolvemos o resuelven la impresión con la situación que se vive en Acapulco. Que se vive en Acapulco. Muchísimas gracias por su presencia y por su paciencia, y muchísimas gracias al equipo que hizo posible este programa. Hablo de Óscar Ochoa, hablo también de Iván Solorio, de Leonardo Ceballos, de Fabián Ayala, que también estuvo por aquí, y de Alfonso Carabeo, todo un equipo. Muchísimas gracias, y por supuesto Stephanie Gutiérrez, que nos asistió en todo momento. Gracias también a Stephanie, y los dejamos por unos días y regresamos con más de Diálogos desde la Frontera.